Apocalipsis 5:9b. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Título de este mensaje: el triunfo de la gracia. Todo lo que Jesucristo ha hecho es para que en vida reinemos en esta tierra. Tan solo hay que apreciar lo que hizo el Señor y apropiarse de ello. En este caso, de la posición y la condición de reyes y sacerdotes, a quienes crean en Jesucristo y los sigan. Jesucristo los hace reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. O sea que el reino de Dios es un reino de reyes y sacerdotes. Éxodo 19, 5, 6. Para que tome nota y en su casa estudie. Por eso Jesucristo es Rey de Reyes. Apocalipsis 17, 14. Reyes responsables de dominar, gobernar, reinar y controlar y administrar el planeta y sus recursos. En esta tierra, en Jesucristo, somos creados de nuevo para gobernarla. Nacimos de nuevo para gobernar sobre lo que antes nos dominaba. Primeramente, sobre nuestras vidas. Estoy hablando del dominio propio. Y luego, sobre nuestro entorno, donde ya no nos domine el orgullo, los sentimientos negativos, la lujuria, el odio, las pasiones desordenadas, la codicia y la avaricia. Donde ya no nos domine el adversario, me refiero a Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, de los ciudadanos del reino, el autor del pecado y promotor de la caída de los hombres. De modo que Satanás ya no lo azote más con esa enfermedad, que no seque más su economía, que no arruine su matrimonio, ni destruya a sus hijos con los vicios engañosos de la carne. Piense, si Jesucristo nos da esa calidad de reyes, es porque para eso fuimos creados inicialmente. Él nos da esa calidad de reyes. Entonces, cuando Jesucristo viene, lo que está haciendo es volvernos al propósito original de Dios para esta tierra, con los hombres, y es que reinemos en vida. Y solo en esto los seres humanos
encontrarán realización, plenitud y éxito. ¿Por qué? Porque para eso fue creada toda la raza humana. Los que están aquí y los que no estén aquí. Los que vivan aquí en Colombia y no vivan aquí en Colombia. Toda la raza humana. Y Jesucristo hace que recuperemos esa posición de autoridad y liderazgo en el plano terrenal. ¿Verdad? Y esa autoridad y ese liderazgo es algo organizado por el mismo Dios. Y cuando lo recuperamos, lo manifestamos llevando a cabo sus políticas, los principios de su reino. Así que al Él hacernos reyes y sacerdotes, hemos de representar su gobierno real en esta tierra. Y cuando dice la palabra que nos ha hecho también sacerdotes, no solamente reyes, se refiere a que nosotros ahora debemos representar la naturaleza y el carácter de Dios en esta tierra. A grandes rasgos estoy hablando de manifestar su amor como sacerdotes, manifestar su gracia, misericordia y justicia, con una misión general: llevar a todos aquellos que están esclavizados en el reino de las tinieblas, a Cristo. Recuerde que Él dijo: yo soy la puerta, de modo que Él los libere y puedan entrar a su plena ciudadanía en el reino de Dios. Porque los sacerdotes somos los responsables. Estoy hablando de todos nosotros. Los sacerdotes somos los responsables de el bienestar espiritual de la nación. Y todo esto parte de la intención de Dios: bendecir las naciones. Porque esa es la intención original de Dios: bendecir todas las naciones y pueblos de la tierra por medio de Israel. Se lo prometió a Abraham, Hechos 3:25. Por eso dijo a los israelitas que les serían un reino de sacerdotes, Éxodo 19:5-6. Sin embargo, la nación de Israel fracasó en este aspecto y ya veremos el porqué de su fracaso. Lo maravilloso es que Dios no desistió en su plan original, Job 22:28, porque envió a Jesucristo, un hijo de Israel, y en el Espíritu, como la promesa de Dios al mundo y para cumplirlo. Para esto nos ha hecho ¿quién? Jesucristo. No olvide el contexto, el versículo 9. Reyes y sacerdotes. Estamos hablando de ejecutivos reales que ejercen gobierno y juicio, ¿dónde? Sobre un territorio, y representantes espirituales entre Dios y su pueblo. Intercesores, porque rey equivale a autoridad administrativa sobre el plano de la tierra, y sacerdote equivale a que disfruta la comunión inmediata, directa y abierta con Dios, para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Eso es usted? Bueno, por lo menos eso es lo que dice la palabra, que son los que creen en Jesucristo y lo siguen. Hay que apropiarnos de lo que Jesucristo nos ha hecho para Dios.
reyes y sacerdotes. Ser rey y sacerdote debe ser un hecho en su vida. Esto es algo que Jesús ya logró por nosotros. Tan solo debemos creer y aceptar ese hecho. Esa condición es algo que ya Dios nos dio por medio de Jesucristo. Haga la suya por medio de la fe. Yo acepto lo que Jesucristo dice que soy por creer en Él. Yo acepto que soy rey y sacerdote. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí la transgresión de uno solo se está refiriendo a Adán. Él es el que causa que la humanidad perdiera la posición de rey y sacerdote en la tierra. Adán no necesitaba sobre sí en esta tierra a un rey y a un sacerdote, porque él fue ambas cosas. Antes de la transgresión fue rey con autoridad administrativa sobre el plano terrenal, pero también era un sacerdote que disfrutaba de la comunión directa, inmediata y abierta con Dios. Pero como Adán hace lo que no debe, incitado por Satanás a través de su esposa, no solamente debido a eso perdemos nuestra posición y propósito original en esta tierra, reinar en vida, sino que también perdemos al Espíritu Santo. Y al perder al Espíritu Santo perdimos nuestra comunión con Dios. Y el ya no saber qué hacer y cómo hacer para señorear en la tierra. La humanidad, por causa de Adán, perdió la visión de su propósito original. Y por esto, la transgresión de Adán se dio inicio a una nueva era. La era del reino de la muerte. Ya que se perdió un reino, un lugar, una herencia y la misma vida espiritual. ¿Por quién? Por la transgresión de Adán. Él fue quien causó toda esta pérdida. Donde, como dije, da inicio a la era del reino de la muerte y del pecado, porque el resultado del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Siendo el exilio, la maldición, los dolores de parto, los espinos, el sudor, el duro trabajo, el resultado y la representación de esa muerte. Ahora, pese a que luego de 2500 años, ubíquese desde la transgresión de Adán, Moisés recibe en el monte Sinaí la ley de Dios.
Una vez el pueblo israelita es liberado de la esclavitud en Egipto, cuando él recibe la ley de Dios, que declaraba que si la guardaban Dios los bendeciría, haciendo de ellos un reino de sacerdotes, Éxodo 19, 5, 6. Pero que si no la observaban, Él los castigaría. Preguntémonos, ¿qué fue lo que añadió la ley a la humanidad? Porque aún así, vemos que hasta Cristo, desde la transgresión de Adán, reina la muerte y el pecado. Porque eso fue lo que hizo la ley de Dios por medio de Moisés: exponer el pecado. Romanos 3:20. Entonces, aparte de no haber bendición por la transgresión de Adán, había pecado y maldición desde que Adán comete la transgresión hasta Jesucristo. La pérdida que nosotros hemos tenido ha sido muy grande. Por la ley que supuestamente debió llevar al pueblo a recuperar esa pérdida, no logró. Vemos que por la ley hay pecado, y el pecado crea la necesidad de un Salvador. Quien está bajo el reino de la muerte no puede tener una relación con Dios. Ni respuesta a sus oraciones. Y aclaro, y soy enfático, esto no se trata de saber exigencias divinas para obedecerlas. Esto se trata de tener una relación con Dios en oración por su Espíritu Santo, que se perdió por la transgresión de Adán. Y en el reino de la muerte, quien ora no tiene respuesta. Es un fracasado y derrotado, ya que para orar necesita al Espíritu Santo, y a menos que sea santo no puede recibir al Espíritu Santo, y a menos que reciba al Espíritu Santo no puede ser hecho ciudadano del reino de Dios, San Juan 3:5, y así gozar de su comunión. Porque las personas están privados del reino de Dios perdido. No tienen señorío en la tierra y mucho menos pueden disfrutar de la presencia de Dios. No pueden gozar de ella en calidad de hijos que son reyes y sacerdotes. Por eso la humanidad es insensata, desconocedores de Dios, débiles, incapaces de experimentar el poder de Dios en su cuerpo y espíritu. Y está despojado toda la raza humana de todo lo que pertenece a la vida original y del deseo de vivir en función de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad entera perdió todo lo que era de Dios, todo lo que Él había dado al principio, y lo que le podía dar y lo que iba a darle. De ahí que el ambiente en este mundo sea de crimen, sea de corrupción, sea de violación, sea de prostitución, sea de racismo, etcétera.
porque el mundo tuvo una gran pérdida. Por eso Dios, en aras de continuar con su propósito, nos dio, envió, hizo que viniera Jesucristo. Te amo, Señor Jesús. Romanos 5. Romanos 5 dice, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ojalá subrayara, reinarán en vida por uno solo. Jesucristo. Y esto tiene que ver con los que no son judíos. El reino de Dios en vida por Jesucristo, manifestado a través de nosotros, para que por Él recuperemos todo lo que acabo de mencionar. ¿Cómo lo podemos lograr? Repasemos el pasaje introductorio a este bendito mensaje. Recuerda Apocalipsis 5, la parte B del versículo 9. Dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo logramos recuperar todo esto? Según el versículo 9, parte B, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Miren cómo la transgresión de Adán nos resta. Pero ahora el sacrificio y la sangre derramada de Jesús nos suma. Aleluya. Porque la sangre de Cristo termina con el reino de la muerte introducido por Adán y la condenación del pecado expuesta por la ley de Moisés. Todas nuestras culpas están eliminadas delante de Dios. La muerte fue eliminada y nosotros somos limpiados de nuestros pecados. Y esto acerca el reino original, el reino de Dios, y nos restaura nuestra posición y relación con Dios. Ahora somos lo que debieron ser los israelitas, santos, para así conformar el reino. Éxodo 19, 5, 6. De ahí que la sangre sea absolutamente necesaria para nuestra restauración. Por eso, la ley mosaica dada por Dios requería de sacrificios animales. Hebreos 9, 22. Tipo del Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, derramando su sangre una vez y por todas para limpiarnos y cubrirnos de nuestro pecado. Era la única persona que reunió las condiciones para lograrlo. Por eso Dios lo envió para pagar el rescate por nosotros. Solo Cristo estaba calificado. Escuche, todo lo que hizo Jesucristo en vida en esta tierra
apunta para que ahora en vida todo aquel que en él cree y le siga, reinemos en esta tierra, producto de una relación con Dios por medio suyo, reyes y sacerdotes. Óigame bien, el reino nos reconcilia con Dios y nos permite recuperar el lugar de relación que se había perdido. Entre comillas, no por nuestro pecado, sino por el pecado de nuestros predecesores. Jesucristo nos santifica por su sacrificio y sangre una vez y para siempre, a fin de poder tener una relación familiar con Dios. De hijo a padre y de padre a hijo, con el Dios 3 veces santo, entrando en su presencia al trono de la gracia confiadamente ahora, sin culpabilidad, sin condenación o temor de castigo. El que no tiene una vida de oración no se ha apropiado de que es un rey y un sacerdote. Ahora podemos ser quienes debemos ser originalmente, y Dios puede cumplir sus promesas y propósito original en nosotros a favor de la tierra sin ningún obstáculo. La sangre derramada por Jesús permite a Dios añadirse a nosotros con su reino, por su gracia. De nuevo, ¿qué es lo que debemos hacer para levantarnos de ese fracaso global y milenial? Hay que recibir la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. ¿Qué es gracia? Permítame, se lo digo. Es lo que Dios nos da sin que se lo pidamos. Gracia es lo que Dios hace por nosotros. No es lo que ganamos, es lo que Él nos da, porque quiere, merezcámoslo o no. Dios, que tiene un propósito original con la humanidad, que ahora se encuentra perdida de su destino y a merced de la muerte por la transgresión de uno solo, en su misericordia, como no quiere que seamos unos fracasados y que muramos, por eso envió a nuestro Señor Jesucristo, para que Él muriera en nuestro lugar y poder restaurarnos así por Él solamente a nuestra posición y relación con Dios en calidad de hijos, que a su vez somos reyes y sacerdotes en la tierra. Todo esto es gracia. Pero como la gracia reina por la justicia en el reino de Dios, Romanos 5:21, terminamos recuperando lo que nos pertenecía por derecho. ¿Por qué? Porque la gracia reina por la justicia en el reino de Dios. Así que si Dios no nos salvara, ni nos permitiera vivir ahora por Jesucristo en calidad de reyes y sacerdotes,
el Creador sería un Dios injusto. Y Él no es injusto. Por eso nos ha dejado el Evangelio. Romanos 5, versículo 21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que, escuche muy bien, esto no se trata de creer y recibir solamente su gracia, simplemente. No es gracia y ya, sino que es la gracia, ojalá lo subrayara, es la gracia que reina por la justicia. Es decir, que sí o sí, esta condición de reyes y sacerdotes reinando en vida en esta tierra es una realidad con todas las facultades, el respaldo, los privilegios y los derechos. No es solamente un buen gesto divino, es un acto justo para aquellos que creamos en Jesucristo. Diga conmigo, la gracia reina por la justicia. O sea que la gracia no anula, la justicia no anula la gracia de Dios. Más bien la hace más creíble. Así que nuestra nueva posición y comunión se basa en la justicia por la que reina la gracia, ya que la justicia es la expresión más alta de la gracia de Dios. Ahora, apropiarnos de esto que efectuó Jesucristo, podemos ser y acercarnos a Dios con valentía y pedirle sin temor a ser rechazados. Porque al recibir su gracia, nos justifica por la fe en su sangre. Romanos 3:25. La fe es fundamental para tener y mantenerse en esta posición de reyes y sacerdotes. Solo cuando se cree, se está en Cristo. 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 Y solo cuando permanece en Él, este hecho llega a ser una realidad en su vida. Sin fe no puede experimentar esto. Porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El velo rasgado y el camino nuevo hacia la amistad con Dios ha quedado despejado. Su sangre ha quitado toda huella de pecados para que podamos reinar en vida en esta tierra. Para que podamos reinar en vida en esta tierra en calidad de justos. Segundo libro de Corintios 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, quiero dirigirme a ese pecador moribundo, sea fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, que se echa con personas del mismo sexo, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, aun si es un estafador. Si usted cree en Jesucristo, Dios, por su gracia que reina por la justicia, lo tiene que hacer a usted
justicia de Él. Se lo digo como lo acabamos de leer. Justicia de Dios en Jesucristo. Y de inmediato usted es regenerado y salvo. Romanos 3:22. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que, si creo en Jesucristo, soy hecho justicia de Dios. Si usted, no importa lo que haya hecho, cree en Jesucristo, usted es hecho justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Es decir, escuche, si yo digo que soy la justicia de Dios, lo que quiero decir es que en Cristo he venido a hacer aquello que Dios demanda que sea un hombre. En Cristo he venido a hacer todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Por lo tanto, si soy la justicia de Dios, me encuentro posesionado o posicionado correctamente delante del Padre. A esto se refiere el Espíritu Santo cuando leímos en Romanos 5:17 en la última parte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. Cuando el que cree en Jesucristo sabe que reina en vida en calidad de justo, libre de pecado y del poder del pecado, debe comprender que esto es porque recibió la abundancia de la gracia de Dios y del don de la justicia. El don de la justicia, ¿sabe qué hace? Lo exime a usted de la culpa y lo declara justo por la sangre de Jesucristo. O sea que en Cristo viene a ser todo aquello que Dios demanda que sea una persona, y ahora se le confiere una posición correcta delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. No somos justos por obedecer a Dios, sino por creer en la sangre de Jesucristo derramada por la humanidad. Y ahora sí obedecemos, es porque recibimos con la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia esa capacidad de ser justos. Romanos 3. Llegó el tiempo de comprender que ser justo es un regalo que Dios nos da justamente a quienes nos acogemos al nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Romanos 11:29. Pero mire lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese pero ahora está trazando una línea divisoria entre la antigua ley y una nueva. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, desde Génesis hasta Deuteronomio. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos
los que creen en Él. Aquí no estoy diciendo como Moisés que usted debe hacer lo que Dios dice para ser una persona exitosa en la posición y la relación como Dios quiere. No, usted no tiene que hacer eso. Tan solo debe creer en Jesucristo. Puede que para algunos procesar esto no sea fácil, sobre todo cuando se tiene la mentalidad que tiene el mundo y no la ha renovado. El mundo está acostumbrado a ganarse las cosas. El mundo no da bien por mal, el mundo da bien por bien. Pero hoy cambia esa mentalidad de establecer su justicia propia con base a una obediencia y esfuerzos separados de la fe en Jesucristo. No se trata de ser justo por un buen comportamiento. Es que los que somos justos nos portamos bien. Romano 10. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay gente que es muy cuidadosa de las cosas de Dios, pero no con el conocimiento que debe tener. Y eso no sirve. 3. Porque ignorando la justicia de Dios, el celo de Dios, sin el conocimiento que Dios quiere, hace daño. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos a partir de este momento van a sujetarse a la justicia de Dios? Siendo justos por la fe y no por obras, para que por su abundante gracia fluya en usted y de usted un andar digno y recto, sin esfuerzo. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia. Para justicia. A todo aquel que obedece. No. Aquí está hablando de fe en la expresión más larga que se pueda hablar. Cree. Tiene más letras cree que fe. Esto es sencillo. Esto es fácil y ligero. Mateo 11:30. ¿Por qué? Porque la ley es distante. Nadie puede tener una relación con dos tablas de piedra. Mientras que la abundancia de gracia y el don de la justicia es sociable y suave, porque se manifiesta a través de una persona, Jesucristo. No neguemos la obra, la obra hecha por Jesucristo con su vida y sacrificio. ¿En qué momento se niega la obra hecha por Jesucristo con su vida y sacrificio? Cuando busca ser justo acatando la ley antigua. Gálatas 5. Sí, Señor. Cuando busca la justicia acatando
la ley antigua está negando la obra hecha por Jesucristo con su vida y sacrificio. Gálatas 5. Lo que viene aquí es impresionante. Y ahí es cuando la salvación se deja de tener. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Hoy yo invito a que vuelvan a la gracia de Dios, todos los que cayeron de ella. Y cayeron de ella porque siguen predicando que solamente Dios se agrada si obedecemos. Cayeron de ella porque piensan que si no acatan a la ley antigua no pueden agradar a Dios. Cayeron de ella porque hoy será un mensaje como huevos revueltos. La gracia mezclada con ley, sin saber usar legítimamente la ley de Moisés. Y yo invito a aquel que tiene la gracia de Dios a que no se desligue de Cristo, a que no sea a futuro como una rama desgajada del árbol. Invito a aquel que está escuchando este mensaje y que ha recibido la abundante gracia de Dios y del don de la justicia, a que permanezca en Cristo por la fe y no por obedecer la ley. De la ley fuimos liberados. ¿Por qué volvernos a esclavizar? Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Gálatas 2:21, escuche. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Escúcheme, en el reino de Dios reina todo lo contrario a la frialdad de la ley. La gracia de Dios es el atributo que domina en su reino por su justicia y no lo implacable de la ley. Voy a llevarlos a una ilustración de la vida real. San Juan 8. San Juan 8. Versículo 3. San Juan 8:3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Con este pasaje
Y los que conocen la historia, ¿por qué entonces se insiste en perpetuar la ley que mandó Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ignorancia, por orgullo, porque el diablo los tiene entenebrecidos, por negligencia, por indolencia, por temor, los siguen enseñando. ¿Ven lo implacable que es la ley? ¿Y cómo vuelve a los que se someten a ella? Dice que con el ánimo de ser justos. ¿Cuántos de los que me escuchan se identifican con estos escribas y fariseos? Cuando por mucho que guarde la ley, eso no podrá hacerlo santo. Solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Aunque la ley es santa, buena y justa, no tiene el poder de hacerlo santo, bueno y justo. La ley no se diseñó para hacerlo bueno, sino para que se dé cuenta que no se es tan bueno como pensamos. Y eso es lo que están haciendo los escribas y fariseos, utilizando la ley de Moisés para condenar lo malo que hizo una mujer. Pero gloria a Dios, ellos sin saberlo ignoraban que el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Y bien hicieron sin saberlo al llevarle la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio a Cristo, con quien había venido el reino de los cielos, abundante gracia y el don de la justicia. Estaba por recibir aquella vil pecadora. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía, Señor Jesús, mientras pasaba esto? Y hurgaba en la tierra. Hurgaba en la tierra. Delante de este cuadro. Hacía algo ahí en la tierra. La ley genera culpabilidad y condenación. Y el diablo y sus demonios aprovechan esto. Por eso se le llama a Satanás, a la luz de la palabra, el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Pero ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Colosenses 2:14-15. ¿Y qué dice el versículo 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y esta acta de los decretos es la ley escrita que estaba en contra de nosotros. Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz, quitándole así a Él el poder que tenía, venciendo así el reino de las tinieblas y dejándolo imposibilitado de volver a acusarnos. Por eso nadie puede criticarnos por no hacer lo que la ley mosaica manda. Nadie. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo de la ley mosaica, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El que sea de Cristo, de gloria a Dios.
Jesucristo ahora es el antitipo de todo aquello que fue su tipo. Por eso, cuando sea atacado por el acusador de los hermanos, dígale al acusador de los hermanos que ahora usted es la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Con razón. Mire, cuando yo oí esta pregunta del escriba de los fariseos, tú pues, cuando dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, le pregunta, tú pues, ¿qué dices? Él no sabía lo que estaba preguntando. Con razón, en su primer discurso de gobierno, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y de esta manera Jesucristo expone su plan de gobierno, no basado en la ley antigua, sino en la nueva ley que Dios le permite traer con él por el Espíritu Santo. Una ley fácil y ligera. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ven cómo el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? La ley acusa el pecado y lleva a la muerte. La ley condena. Oh, pero la gracia que reina por la justicia ha venido con Jesucristo, Rey de Reyes, y comenzó su dominio. Gloria a Dios. Mire lo que sucede, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué? ¿Por qué insistir en perpetuar la ley? Hasta ahí llegó la ley. Solamente Él podía cambiar eso. Y aquí lo vemos en acción. La gracia en acción. Siempre está por el pecador y no contra el pecador. Lo vuelvo a decir. La gracia en acción está por el pecador, no contra el pecador. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribiste, Señor? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, los más mañosos, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Porque se acercó el reino de los cielos y con él su gracia, la que reina por la justicia. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar, sino para salvar. Gracia y justificar, donde la justicia a todo aquel que en mí crea. Por eso le dice a la mujer: vete y no peques más. ¿Qué le dice? Vete y no peques más. Tan grande, tan poderosa es la gracia de Dios, que aquel que la reciba quedará facultado para no volver a pecar más. Aleluya. Si estaba pecando era porque no había aprovechado la gracia de Dios, porque no había entendido esto. Esto es lo que yo llamo por el Espíritu el triunfo de la gracia.
¿Cuántos de ustedes necesitan esto?